El Irán de los ayatolá, un gigante con pies de barro. Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica, el lugar de encuentro para aquellos que quieren saber lo que sucede en este convulso mundo. Soy Francisco García Campa y os acompaño en este viaje con nuestro amigo Juanjo Arresigor. Hola Juanjo, ¿qué tal? Estupendamente, Francisco, encantado de estar aquí. Dejamos Livonia, que hicimos un programa en el canal de historia sobre la guerra de Livonia, y hoy volvemos a tu lugar de confort, que es el Oriente, ¿no? El Oriente Medio y Próximo, que llevas muchos años estudiando y haciendo artículos para la prensa, y eres, junto con Mariano, nuestro experto en Oriente Medio. Hoy, hace ya unos meses, hicimos un programa de estos de Velum Artis, ¿no? Que en aquellos momentos parece que veíamos el futuro. Hicimos un programa sobre Irán. Hicimos un programa juntos que lo titulamos Irán, la Persia de los ayatolás, ¿no? Y hoy volvemos a hablar de Irán. Vamos a tratar temas que ya hablamos en ese programa y otros, un poco refiriéndonos un poco a este país que es un gigante, pero a lo mejor no tan fuerte como aparenta, ¿no? No es un gigante. Antes has dicho que Oriente Medio es mi zona de confort. No entiendo el sentido de la frase, pero ojalá fuese realmente una zona confortable para mundo, sí. Para más gente, sobre todo para los que viven allí, que están viendo los toros desde dentro del coso y los toros van a por irse de todas direcciones. Sí, Irán es una nación muy poderosa. Lo primero que hay que dejar claro es que Irán es una gran potencia industrial. Quizás no esté al nivel de una potencia de Europa Occidental, pero ya no es un país subdesarrollado, ya no es una potencia industrial con una capacidad manufacturera muy considerable al margen del petróleo. Y otra cosa que hay que dejar claro es que Irán no es en absoluto un país árabe. La gente ve que es un país musulmán, que está en Oriente Medio y que hay señores con turbante, con aspecto ceñudo y antipático, gruñendo y farfullando amenazas, pero no, o sea, Irán es un país distinto, se habla un idioma distinto al árabe, tiene un grupo étnico diferente al de los árabes. Precisamente Irán significa la tierra de los arios. Claro, frente a los semitas, ¿no? Que serían los árabes. Que son los árabes. Los árabes no están muy bien vistos en iraní. Dile a un iraní que es árabe y decir, oígame usted, ¿de qué va? ¿Está usted buscando pelea? ¿Quiere conflictos o qué? Entonces, y allí no hay, bueno, hay zonas desiertas, pero no hay camellos, ni hay dunas, ni hay oasis. Y sí, hay petróleo y hay señores con turbante. Pero es un país mucho más europeo que árabe en muchos aspectos. Pues iremos profundizando un poco en cómo la Persia de los Shah, ¿no?, se convirtió en la Irán de los ayatolá. Un nombre que tiene que ver con eso, con las tierras de los arios, ¿no?, pero que rompe un poco con la dinámica del país de los persas, ¿no?, de Persia, que es un nombre casi tradicional, ¿no? Sí. El idioma iranio y otros idiomas parecidos, como el kurdo o el azerbaiyano, son de la misma familia lingüística, tienen más en común con los idiomas de Europa Occidental, o sea, es el grupo indoeuropeo, se llama así, que con las lenguas semíticas. Claro, Irán en toda su historia ha sido siempre una gran potencia, o sea, desde que los medos crean un imperio derrotando a los asirios y luego los persas derrotan a los medos, que eran sus primos cercanos, por así decirlo, y Ciro el Grande crea el gran imperio de la Persia, que lucha contra los griegos, y luego después de ese imperio... Y después la Sasánida. ¿Qué? ¿Perdón? Esta era la Aqueménida. Sí, Aqueménida, sí. La dinastía Aqueménida, que es destruida por Alejandro Magno, pero después de él surge otra dinastía que son los partos arsácidas y luego otra vez la Persia sasánida, hasta que son destruidos por el Islam. Perdón, había dejado, sí, decía mi móvil, y estoy recibiendo una estúpida llamada de propaganda, que Dios les maldiga. El dios de los hispanos. Me llaman 4 o 5 veces por semana para decirme que quieren hacerme la mejor oferta para los móviles. Y eso que está prohibido.
y ahora el asesoramiento legal y también asesoramiento en temas energéticos. Culpa mía. Bueno, pues todo junto. Después de la conquista islámica, la zona de Persia es un estado muy poderoso, pero vuelve a distinguirse del mundo islámico en 1500, cuando toman el poder la dinastía de los safávidas. Si vais a Irán, vais a ver cosas magníficas, edificios y lugares de una belleza extraordinaria, y gran parte de ellos pertenecen a la época safávida, que es entre 1500 y 1736, o la dinastía siguiente, Qajar, que es más débil en términos vitales y económicos, pero que sigue el estilo artístico de los safávidas. Y estos safávidas crean el Irán moderno porque obligan a la población, que era mayoritariamente musulmana sunita, a convertirse al chiismo duodecimano. No lo hicieron por su gusto, sino porque les obligó el gobierno de la época. Después de los safávidas, otra dinastía más débil, los Qajar, gobierna hasta 1965, y entonces hay una serie de trastornos y un caudillo militar muy poderoso, llamado Mohammad Reza, se impone como gobernante del país. Él dirige una unidad militar, la Brigada Cosaca, que ha sido entrenada por asesores británicos, y es la única fuerza militar eficaz de todo el país, de modo que se convierte en el gobernante y convoca una especie de gran asamblea para decidir qué hacer y cómo hacerlo. Él plantea convertir Irán en una república, como ha hecho Mustafa Kemal Atatürk en Turquía. Prácticamente lo ha hecho ese mismo año o el año anterior, proclamado la República de Turquía después de acabar con el sultanato. Pero los ayatolás chiitas duodecimanos le dicen que no, que lo que conviene a Irán es la monarquía, y que entonces Mohammad Reza tiene que ser el nuevo rey monarca, lo que ellos llaman el Shah, que es un título ancestral de los tiempos preislámicos, es el Shah de Irán. Y entonces Mohammad Reza se convierte en el fundador de la dinastía Pahlavi. Pahlavi era una palabra antigua para referirse al idioma farsi, que es el idioma del grupo dominante dentro de Irán. Y Pahlavi, este hombre, Mohammad Reza, es derribado por los soviéticos, los norteamericanos y los británicos, porque durante la Segunda Guerra Mundial se hace demasiado amigo, demasiado simpatizante de Adolf Hitler. Así que llega al poder su hijo, como en la imagen estamos viendo, Mohammad Reza, su hijo, que va a ser el segundo y el último monarca de la dinastía Pahlavi. Este hombre empieza a enriquecerse gracias al auge del petróleo, pero las cosas no van bien. Él intenta modernizar por decreto el país, un poco como hizo Mustafa Kemal, pero Mustafa Kemal pudo triunfar porque tenía una situación favorable, la población estaba harta del antiguo sistema por muchas razones, y Mohammad Reza, el Shah de Irán, el legendario Shah de Irán con mayúsculas, el que todos hemos oído hablar, llega al poder cuando su dinastía ya lleva unos cuantos años en el cargo. La población está empezando a cansarse del desarrollismo militarista de su padre y del suyo, y intenta un programa de reformas desde arriba llamado la Revolución Blanca. Pero este programa de reformas consiste sobre todo en expropiar los waqfs, que son una especie de bienes que están adscritos a las instituciones religiosas y cuyas rentas se utilizan para financiar cosas como escuelas, hospitales u otras obras de caridad pública. Y controla el clero, pero el clero tiene que responder de esos fondos y cómo los usa para el bien común. Eso, claro, también le da un poder fáctico considerable al estamento religioso. Y Mohammad Reza elimina los waqfs, los privatiza, pero no hace una política reformista que sea positiva y que pueda sustituir esos waqfs por una política estatal asistencial de un seguro público o de una sanidad pública o de una red pública de escuelas. Claro, el Shah de Irán se emborrachó con el dinero del petróleo. Eso es lo que pasó, sí. Y se lo gastaba todo en lujos y en ostentación y en alardes, en grandes festejos, como la conmemoración de los 2.500 años de la monarquía persa, con una cantidad, una burrada de dinero que además todo se contrató a empresas extranjeras, de modo que todo el dinero se dio del país. Se gastaban mucho dinero en carros de combate, como cuenta en su libro El Shah el periodista polaco Richard Kapuscinski, que es una obra que recomiendo a todos nuestros espectadores, pero apenas se gastaba dinero en, por ejemplo, los autobuses urbanos de Teherán. Y llegó un momento en que la población simplemente se hartó porque vieron que no tenían nada que ganar y mucho que perder
sí se mantenía el gobierno y eso llevó a la revolución de 1979. Así que realmente hay mucha gente que tiene una idea un poco extraña de no, es que los iraníes son atrasados, viven en el siglo X y por eso echaron al Shah que estaba modernizando el país y se entregaron a Khomeini, que era un retrógrado. No, de eso nada. El Shah no estaba modernizando el país. Bueno, ahí, claro, había por un lado los ayatolá, pero también había otro grupo que era más bien de izquierdas, ¿no? Comunista, que también se unió a la revolución y después ya internamente tuvieron problemas entre ellos, ¿no? Entre los revolucionarios. Sí, el Partido Comunista iraní se llamaba el Tudeh, no sé si se pronuncia bien, creo que es así, Tudeh, al final un H es una suave. Pero también la revolución la hizo una gran parte de la clase media que no estaba afiliada ni a los ayatolás, ni al Tudeh, ni a otros grupos de ningún tipo, pero simplemente estaban hartos del régimen y se daban cuenta que podían conseguir algo mejor y estaban dispuestos a arriesgarse a luchar para conseguirlo. ¿Pero qué pasó? Que dejando aparte el Tudeh, que era un grupo más bien sectario, el único grupo que tenía una verdadera organización a nivel nacional, una verdadera coordinación sistemática. Ese que está ahí en primera línea parece Ahmadinejad, el simpático Ahmadinejad que alió parda durante su gobierno. ¿Quién sabe si era él? Pues sí, probablemente sería él. El único grupo que tenía organización era el clero, porque hay algo que explicar, es que en el mundo islámico no hay un clero como sucede, por ejemplo, en el cristianismo católico, que hay una jerarquía donde está primero el papa, luego los cardenales, luego hay una serie de arzobispos y obispos, después otros, los curas a nivel de parroquia, las órdenes religiosas. No, eso en el Islam no existe. El estamento religioso se organiza de una forma mucho más informal y no hay una jerarquía estrictamente organizada con un papa o caudillo, pero en el chiismo duodecimano sí. O sea, no es algo tan estructurado como el catolicismo, pero realmente hay una jerarquía de clérigos de base, mulás, oblemas, luego los joyatalestans, que serían, digamos, los rangos intermedios, luego los ayatolás y después por encima los grandes ayatolás, y de ahí puede surgir un ayatolá supremo que sea de facto conocido como líder supremo de toda la jerarquía religiosa de un país. Y esto no se hace tampoco por cooptación desde arriba, sino que es un poco más informal, de que tú vas consiguiendo el prestigio y el renombre y vas ascendiendo dentro de la jerarquía hasta que realmente el consejo de los iguales te dice, bueno, sí, como tú tienes mucho prestigio, has escrito varios libros que están bien puestos y has dado sentencias, fatwas, que no son disparatadas o rarunas, pues te ascendemos y ahora eres el gran ayatolá de la provincia del suroeste, por ejemplo. Y entonces, en Irán, Khomeini era el líder indiscutido porque era la víctima de la represión del Shah, era el hombre al que el Shah atacaba en sus discursos y era el que realmente inspiraba el movimiento de protesta y daba las instrucciones y se había hecho obedecer por todos. De modo que cuando llega al país se hace obedecer por todo el elemento clerical, y el elemento clerical pues se hace obedecer por el ejército o por la milicia, no el ejército del Shah que ha sido destruido, pero el nuevo ejército que se ha creado, y se imponen por la fuerza a todos los demás, y el que no esté de acuerdo pues palo, y luego más palos todavía. Si habéis leído Persépolis, el crimen de Marjane Satrapi, yo vi la película en dibujos animados. Ahí cuenta cómo su madre, la madre de la protagonista, y otras mujeres intentan protestar y organizar manifestaciones y al final las corren a palos y a cuchilladas. O sea, sacan los cuchillos y empiezan a dar tajos. O sea, una cosa espantosa. Y así se impone la revolución. Inmediatamente después, Saddam Hussein no tiene idea mejor que atacar Irán, inicia una guerra de 8 años que va a obligar a la población a cerrar filas con el gobierno frente a la agresión exterior. La primera guerra del Golfo, la guerra entre Irán e Irak, fue providencial para la dictadura de Khomeini. Sí. No se hubiera podido consolidar el régimen. Y ahí, entre los sacrificios, ¿no?, de la población, están las famosas milicias Basij, ¿no?, que casi iban un poco, no digo como suicidas, pero sí iban bastante fanatizados al campo de batalla. Sí, del Basij hablaremos un poco después, si no te importa. Sí. Del Basij y del Pasadaran, de los guardianes de la revolución. Khomeini era un hombre muy conservador, también era muy literalista en su interpretación de los dogmas islámicos. Por eso las mujeres se salvaron de tener que llevar la cara tapada al 100%, como en Afganistán o en Arabia Saudí.
Jomeini y Irán son enemigos de Occidente, pero al otro lado del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, que parece muy simpática y muy pro-occidental, tiene unas restricciones y una tiranía religiosa que tiene poco que envidiar a la de Irán. No, pero son iguales. En Irán las mujeres no llevan la cara cubierta con un velo por completo, porque Jomeini hizo una interpretación literal del texto sagrado y decía, no, aquí no dice que las mujeres tienen que taparse con velos, dice que tienen que llevar el cabello cubierto, llevar ropa holgada, y que las esposas del profeta Mahoma recibían en audiencia formal a la gente colocándose detrás de una cortina, pero luego por la calle iban sin velos, según las crónicas. Entonces, claro, algunos interpretan que la cortina... Claro, pero les obligó a muchas. Claro, que algunos interpretan que la cortina la llevan permanentemente en la cara. Claro. Sí, claro. Sí, siempre se hace la interpretación peor para la mujer. Bien, Jomeini hace una interpretación radical nueva. La doctrina del Velayat al-Faqih, que es la supremacía o el gobierno del experto en la teología islámica, el faqih, que es el experto en fiqh, en las doctrinas religiosas islámicas, que se aplica luego a la legislación civil para formar la base del derecho del Estado, no solamente religioso, sino civil, mercantil, económico, criminal, de derecho civil, de familiar, todo. Jomeini utiliza esta doctrina para justificar su propio poder personal y su posición como dictador supremo del país. El país tiene que ser islámico. Para gobernarse de forma islámica, tiene que estar dirigido directamente por el estamento religioso. No puede ser, como se hacía antes, que el estamento religioso le deje el poder a los civiles y luego estén detrás del trono susurrando en la oreja del gobernante, porque ves que muchas veces el gobernante decide hacer caso omiso de los susurros y hacer lo que dé la gana y gobernar de forma laica. Para evitar eso, el gobernante supremo tiene que ser un clérigo, y ese es el Velayat al-Faqih. Primero Jomeini y después su sucesor, que es el que está ahora, Ali Khamenei. Y Jomeini crea, claro, es antimoderno, pero no puede librarse de la influencia occidental. ¿Y cómo se llama el nuevo gobierno que crea? República Islámica, o sea, es una república. Sí, no un califato. No, es la República Islámica, porque claro, el califato, la monarquía era la del Shah, entonces el Shah, como era más bien laico y pro-occidental, pues fuera con la monarquía y se elabora una compleja doctrina antimonárquica en Irán para justificar la caída del Shah y el nuevo sistema de gobierno. Luego hay que explicar que aquí hay un sistema de gobierno muy complicado con muchos niveles muy diversos. O sea, primero tenemos ahora mismo al líder supremo de la revolución, que es Ali Khamenei, que es un señor que acaba de cumplir hace pocas semanas 84 años. O sea, a este hombre le quedan 2 telediarios y esto crea una potencial inestabilidad de a ver cómo se organiza la ciudad. Claro, también cuando Jomeini murió no hubo ningún problema porque hay una especie de Consejo Supremo o grupo de alto mando y se reúnen todos y eligen por votación o por consenso al nuevo líder, que fue Khamenei. Igual que cuando muere el Papa en la Iglesia Católica, no hay ninguna crisis estructural, simplemente se une el Consejo de Cardenales, hay una votación y se elige el nuevo Papa. Bien. Khamenei es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el líder del ejército y además designa a dedo a los líderes del Poder Judicial y también designa a dedo al jefe de la radiotelevisión estatal y también designa a dedo al jefe de los guardianes de la revolución, donde está el Basiji, que has mencionado hace un momento. Y después, debajo de Khamenei, hay un consejo de guardianes, que son 12, pero 6 los elige el propio Khamenei. Y los otros 6 los elige el juez supremo, que lo elige a dedo el propio Khamenei, así que todo queda muy bien cerrado. Después hay una asamblea de expertos que, en teoría, podría llegar a censurar al propio Ali Khamenei, pero eso no ha sucedido jamás. Son la voz de su amo, han sido cuidadosamente elegidos por su lealtad perruna y en más de 40 años ni una sola vez le han llevado la contraria al líder supremo de la revolución, ya fuese Jomeini o Khamenei ahora. Y en teoría esta gente son elegidas por sufragio universal, pero esto sufragio universal ahora te voy a explicar lo que es, porque también se elige como sufragio universal al presidente de la República y al Parlamento unicameral. El problema es que las únicas personas que pueden presentarse como candidatos son la gente que es adicta al régimen. O sea, la gente, claro. Entonces, la gente que se muestra contestataria contra ella simplemente no se les deja entrar. O sea, es una democracia, pero
es una democracia prácticamente de colonos, o sea, prácticamente solo para los nuestros. Y además es una democracia con pucherazo incluido, como veremos enseguida. Y el presidente actual y los partidos políticos son todos partidos casi con, digamos, de clérigos, ¿no? No hay partidos políticos, o sea, no se tolera ningún tipo de grupo organizado al margen del gobierno, ni siquiera organizaciones fantasma como las que hay, por ejemplo, en Rusia. Pero tienen nombres los grupos, ¿no? Me suena haber visto nombres. Bueno, acaban habiendo facciones dentro de... Eso, facciones, vale, sí, eso sí. Vale. Facciones, pues, pero no hay ningún grupo organizado como tal. O sea, nadie se presenta y dice, yo soy el candidato del partido integrista fundamentalista. No, eso está, si alguien lo intenta, es barrido inmediatamente porque si tienes tu propia organización, pues ya tienes ahí tu base de poder para, si es necesario, puedes echarle un pulso al líder supremo. Yo tengo mi propio grupo que me es fiel. Bueno, aquí hay unos grupos, claro, es lo que tú dices, que están como preparados, ¿no? Pero tienen nombres, ¿no? Es la Sociedad de Clero Combatiente, el Frente de Resistencia del Irán Islámico, el Partido de Ejecutivos de la Construcción, creo que sé de qué va, Frente de Estabilidad de la Revolución Islámica. Pero claro, no son partidos todos dentro del sistema, son como corrientes del sistema, ¿no? Sí, todos. Y prácticamente no tienen ninguna vida salvo actuar como marcas electorales para los candidatos que son tolerados dentro del régimen. Luego, dejando aparte el elemento civil, el elemento militar, tenemos dos ejércitos. Como decías el otro día tú mismo, hace unos pocos días en tu programa, tenemos por un lado al ejército regular, profesional, el Artés, donde están también los soldados de recluta que hacen la mili. Y luego tenemos el ejército bis, el ejército, digamos, político al servicio del poder supremo, que son aquí los guardianes de la revolución. Aquí hay una confusión porque tienen muchos nombres, hay varios nombres. En primer lugar, nosotros para simplificar los llamamos guardianes de la revolución. Luego, dentro de este grupo, la parte más militar llama también el Pasdarán. El Pasdarán. Y dentro del Pasdarán hay otros subgrupos al que en teoría están sometidos al Pasdarán, que está, por un lado, la milicia Basij, que son la milicia popular, que también se utilizan como la partida de la porra para las actividades represivas al margen de la policía, digamos, oficial. Y hay algo completamente diferente a la milicia Basij, es la fuerza al-Quds, que es la forma de decir en árabe y también en persa Jerusalén. Es la fuerza Jerusalén y es una unidad de élite, o sea, nada de milicia, nada de partida de la porra, o sea, son la fuerza de asalto, lo había hecho, que se supone que son lo mejor de lo mejor. Para saber un poco más de cómo funciona todo esto de la Guardia Revolucionaria, os invito a ver el programa que hice sobre la Guardia de los Ayatolás, que explico todo lo que está explicando Juanjo en más profundidad, explicando incluso la parte militar de la Guardia, de los Pasdarán, y también de la policía, del ejército, un poco todo cómo funciona, y también el entramado empresarial, que seguro que vas a citar tú un poco ahora, de cómo se financia esta Guardia Revolucionaria como casi un tercer estado, ¿no? Un segundo estado. Bueno, se financia por impuestos como cualquier otra institución pública, pero aparte de eso, la Guardia Revolucionaria y sobre todo los Basij, por esto me parezca, han ido creando una serie de entramados económicos de pequeñas empresas, se han apoderado de bienes que fueron expropiados a los partidarios del régimen monárquico que huyeron o a gente que ha sido represaliada por su oposición política. Y al principio eran pequeños negocios de cosas con temas de armamentísticos, lo que tiene cierta coherencia, o tecnología de aeroespacial, químicas, luego el petróleo, pequeños negocios, pequeñas tiendas, luego tiendas más grandes, luego han ido poco a poco progresando. Y es un tema que hay mucha opacidad y también es que no hay datos y en muchos casos se hace de manera informal porque muchos de los jefes locales del Basij son gente que ha hecho su carrera, el Basij, a veces simultaneándola con una vida civil en otro tipo de sectores económicos, siempre en el mismo, lo que son una milicia local. Entonces, están siempre en el mismo lugar, en la misma zona, con el mismo barrio, con la misma pandilla de amigos, y poco a poco van creando un entramado de relaciones y de favoritismos en el Basij que crean una red de caciquismo, realmente es la única forma de hablarlo, caciquismo a escala local, y algunos incluso
han llegado a crear sus propios feudos y en algunos momentos en que las protestas eran más fuertes, algunos de estos líderes de los Basiji han llegado a quedarse al margen del gobierno o decir, no, yo no voy a partirles la cara a mis vecinos. Yo soy muy corrupto y estoy chupando bate de bien, pero también o porque me ha acoltonado con el bienestar o porque realmente no quiero partir esa cara a mis vecinos y me doy cuenta que esto, las protestas están tomando mucho incremento y voy a perder negocio y clientela si me pongo demasiado de parte del régimen. Y esto plantea la posibilidad de que Irán involucione hacia formas, digamos, que podríamos hablar feudales, o sea, con los jefecillos locales. Pero de momento esto no sucede así porque el gobierno tiene un puño de hierro muy robusto, muy implacable y no tolera ninguna indisciplina en absoluto. Sí. Pues tenemos estas Fuerzas Armadas, ¿no? que forma el Artés, la Guardia y la Policía, ¿no? También, que tiene casi 300.000 miembros, y dentro está la famosa Policía de la Moral, ¿no? Que es ahora parece que está con una función mucho más represora que en otros momentos, ¿no? Y esto nos entra en los problemas internos del régimen, ¿no? Es decir, la mayor parte del ejército sirve como un ejército tradicional, ¿no? Pero la Guardia Revolucionaria y la policía son los que afianzan el régimen, ¿no? Es decir, están con una función sobre todo, digamos, represora, ¿no? Sí, y además dentro de las Fuerzas Armadas, pues claro, el ejército profesional pues mira de reojo a las guardianes de la revolución, ven el favoritismo en el reparto de fondos, en la asignación de equipos, en los ascensos, en los sueldos que tienen, en las sinecuras que consiguen, las corruptelas, los debidos beneficios después de la jubilación. Pero de momento el ejército pues tiene que mirar a la amenaza de Israel, la amenaza de Estados Unidos. Entonces, a día de hoy el ejército no puede darse el lujo de romper filas contra el régimen. Y la policía de la moral es realmente algo esperpéntico, o sea, pelotones de viejas beatas que van por ahí en furgonetas y cuando ven a una chica que enseña demasiado desde su punto de vista, la amenazan, la zarandean, la meten en la furgoneta, le echan una bronca monumental, le dan un par de bofetadas, a veces incluso se la pasan a los colegas masculinos para que le den palos y palos y palos. Claro, y esto de vez en cuando se les va de las manos. La policía de la moral ha sido disuelta y desbandada 2 veces bajo el régimen jovenista. Pero Ahmadinejad la volvió a refundar por tercera vez en el 2005 y ha seguido hasta el día de hoy. Después de las protestas más recientes por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, se les echó un poco fuera de las calles, se les ató más en corto, pero ahora se les ha vuelto a dar rienda suelta para que zurren a discreción. Sí. Pues aquí yo creo que en el fondo también esto que esté pasando, ¿no? Con la policía de la moral, en el fondo es por un miedo, ¿no? A que haya una verdadera levantamiento, más bien en las ciudades, ¿no? En los pueblos siempre son más conservadores, ¿no? Pero en las ciudades, las redes sociales, internet, todo hace que a lo mejor la juventud quiera vivir otra vida, ¿no? A la que les obligan. Sí, claro, esto es ya la contrarrevolución iraní. El punto de partida es en el año 2009. Hasta ese momento se había mantenido la ficción de que aunque hubiera elecciones muy controladas y que los candidatos estuvieran solamente acotados a los leales al régimen, pues existía la opción de que hubiera cierta pluralidad, cierta posibilidad de cambio y de que si la población votaba en masa a un candidato, el gobierno tomaría nota y haría algunas reformas o permitiría que se arreglasen ciertos entuertos. Pero este espejismo reventó en 2009 porque ganó el candidato más reformista y más un laico, que no era un religioso, llamado Mir Hussein Musawi. De hecho, se anunció la victoria. El Consejo Electoral le llamó a Musawi y le dijo: ha ganado usted, vaya presentando su discurso que enseguida irá a la prensa. Y luego, por algún motivo, alguien, probablemente el líder supremo en persona, Ali Khamenei, dio contraorden y se estableció que había ganado las elecciones el presidente saliente, que era Mahmoud Ahmadinejad. Y entonces, claro, la gente no puedes darle un caramelo a un niño cuando tiene en la boca quitárselo, o sea, se pone a berrear. Y si no es un niño, sino un adulto, pues a lo mejor empieza a romper cosas. Y eso fue lo que pasó.
Las protestas duraron meses y al final fueron aplastadas, pero no se arregló el tema. Y todos recordamos lo que pasó después. Ahmadinejad hizo una fuga hacia adelante, poniendo más énfasis en el programa nuclear iraní que había empezado en el año 2000, 9 años antes, y buscando un enfrentamiento mayor con Occidente para tapar con el conflicto exterior el conflicto interno. Pero claro, una cosa es tapar el conflicto, otra cosa es realmente arreglarlo. Si Ahmadinejad hubiera hecho una política de, bueno, voy a procurar que la gente viva mejor, así no tendrán motivos para protestar, pero no. Él se centró en el conflicto exterior y también se metió una serie de intrigas políticas para crear una base de poder propia en la que le sirviese para mantenerse indefinidamente en el cargo de presidente de la República y a partir de ahí ir creando su propia base de poder ampliada. No le dejaron, le echaron después, pero ya el daño ya estaba hecho. Y parecía que el régimen había ganado la partida, pero en diciembre de 2017 empiezan protestas por motivos estrictamente socioeconómicos, son aplastadas por represión y desde entonces hasta el día de hoy estamos en una dinámica de represiones y revueltas acumuladas, porque no se toman las decisiones necesarias para afrontar las causas de las protestas. Se aplasta la protesta con represión y la gente sigue descontenta. Y claro, ¿qué pasa? Pasan unos meses, un año así, y estalla otra protesta por motivos completamente distintos y la multitud que estaba descontenta y seguía descontenta por la protesta anterior se vuelve a echar a la calle para apoyar a los nuevos protestantes y así sucesivamente. Y las protestas por la muerte de alevosa de Mahsa Amini en septiembre de 2022 han sido simplemente la última oleada. Porque hubo otra que fue la Marcha Verde, ¿no? De las mujeres también, ¿no? ¿La Marcha Verde? Sí. Bueno, la Revuelta Verde, lo llamaban, sí. Sí, claro. Te digo en qué año fue. Sí, es el color del Islam. Entonces, decir que algo es verde, pues es decir que yo también soy islámico, así que deja de envolverte en el turbante del clérigo. Bueno, fue la del 2009, fue la del 2009, justo. Sí, la marea verde, sí, todos contestaban. Es que esa chica enseñando tanto pelo que como le vea la policía laboral le van a dar más palos hasta el carnet de identidad, tan descocada que va la voz. Sí. Tendría que ir como la otra que está al lado que llevaba esa banda tapada que así... Bueno, pero ahí está protestando también. Sí, también está protestando, pero no está protestando en plan decente. O sea, bueno, espera, que se le ve pelo, ¿eh? Bueno, sí, un poquito tampoco mira, ya. La policía moral, no sé yo si lo pasaría. Mira, tiene pelo por aquí y pelo por aquí. Sí, no. También lleva la fila de los cubiertos, solamente lleva eso. No sé si el ayatolá de mi región le daría el visto bueno. Y es que realmente la policía de la moral iraní y la policía de la moral saudí, yo creo que a veces cruzan la frontera y toman un café juntos y intercambian notas. Y dicen, y entonces le di así con el garrotazo, pero ¿cómo con el garrotazo? Hay que darle con la picana eléctrica, que eres un ingenuo. Realmente, no, seguro que lo tienen bien examinado. Seguro que hay estudios de qué castigo se puede imponer perfectamente según las normas coránicas, eso lo tienen claro. Pues tenemos la del último caso, ¿no? Que fue la mayor revuelta y fue la de Samini. Voy a buscar una foto de ella. A ver si... Cuenta un poco ahí qué elementos podemos tener. Bueno, en principio quería ser una protesta puramente local porque Mahsa Amini no era farsi. No, es de kurda o azerí. Kurda. Kurda. Era kurda, entonces pues habrían protestado los kurdos y el resto de la población se había quedado al margen, pero no quisieron quedarse al margen, o sea, no vieron que era una kurda, vieron que era una mujer que no llevaba el velo bien, entonces a empezar toda la gente, todas las mujeres cerraron filas por encima del elemento étnico y arrastraron consigo a sus hermanos, a sus novios, incluso a sus padres o a sus hijos. Y esto es lo realmente grave de la protesta porque también la población masculina se echó a protestar. Claro, estaban volviendo a reprotestar por las protestas anteriores que habían sido aplastadas por la represión. Y este es el verdadero problema de fondo para el régimen iraní. O sea, que realmente el elemento islámico religioso está perdiendo fuerza en una sociedad que es cada vez más laica, por lo menos más indiferente en temas religiosos. Claro, la clase alta urbana, las clases medias más ilustradas, más cultas, van primero. Las clases bajas de las ciudades o el campo,
pues van un poco detrás por diversas razones, pero no se quedan quietas, o sea, van detrás pero siguen yendo. O sea, esto al final, esto va a ir calando en los barrios populares de obreros de Teherán y las grandes ciudades, y también va a ir calando en las zonas rurales poco a poco, pero va a ir calando, y entonces el régimen va a tener ese punto débil que no se sabe cómo va a poner. Y ahora mismo, según las noticias que van llegando, la policía de la moral está otra vez en las calles repartiendo leña a lo grande para asegurarse de que no haya ninguna divergencia. Sí, sí. Es una cosa muy lamentable, pero es como está. Pues más o menos todos los puntos que teníamos pensado ahí, vamos, tenemos las más protestas, digamos, del pueblo, pero también hay un elemento que yo siempre que hablo de Irán, quiero destacar que aunque Irán es el país de los persas, ¿no? Y la realidad es que hay más pueblos, ahí están los baluchis, están también kurdos, azerís, judíos, también cristianos, ya de la etnia ya no me importa tanto, pero no todo el mundo es chiita, hay muchos sunís también en la zona de Baluchistán, en la zona más sur, ¿no? Y eso genera problemas internos a Persia, ¿no? A Irán, perdón. Sí, la etnia farsi, que son, digamos, los iraníes estrictos, puede ser entre el 60% de la población total. Luego, la minoría árabe, que está sobre todo en la zona del Juyistán o Juzestán, que es la esquina entre Irak, Kuwait y el Golfo Pérsico. Bueno, esa etnia árabe se considera potencialmente problemática, pero cuando Saddam Hussein entró en Irán pensando que los árabes juzestaníes iban a ponerse de su parte, pues se hizo evidente que no les interesaba ese elemento y son fieles a Irán. Los azerbaiyanos, que es el bloque verde que se ve al norte del país, los azerbaiyanos podrían haber sido más problemáticos. A fin de cuentas, tienen al lado un país independiente que es rico en petróleo. Claro. Pero por el motivo que sea, los azerbaiyanos se han movido poco. No sé si hay algún movimiento de protesta importante por ahí. Desde luego no se ha hecho notar. Las protestas que hubo por el caso, sí que fue sobre todo en ciudades con minoría azerí. Por eso yo comenté lo de que era a lo mejor azerí. Sí que hubo muchas protestas en ciudades de mayoría azerí. Sí, claro, es que también es que al final todos los grupos que no son farsis pues están un pelín más o menos discriminados a la hora de conseguir cargos en el gobierno central, quizá tengan acceso a cargos a nivel local. Otro elemento es que el gobierno de la República Independiente de Azerbaiyán que hay ahora no es algo muy atrayente, es una dictadura dinástica. Claro, también. La dinastía Aliyev, el monarca reinante que se llama presidente de la República, es el hijo del fundador de la dinastía, que ya estaba al mando desde hace muchos años antes, en la época soviética, apalancado al poder y luego ha dejado a su hijo al mando. Entonces, los azerbaiyanos que están dentro de Irán, quizá eso no les interesa demasiado, y guerras con Irán y conflictos con la Unión Soviética, es decir, con Rusia. Pero los iraníes siguen mirando a Rusia con desconfianza. El gobierno iraní colabora con Rusia por diversos motivos de realpolitik maquiavélica, pero a nivel popular Rusia ha dejado mal recuerdo en Irán como un enemigo ancestral e histórico desde más o menos de la caída del Imperio Safemida, que han estado ahí presionando. Sí, sí. Pues más o menos la visión la dimos completa. Cuando hablamos de economía, es verdad que es una sociedad más industrializada que los demás países árabes, ¿no? Que los países árabes, no que los demás, que los países árabes. Pero yo tengo aquí unos datos de un amigo mío que tiene un Twitter que va recopilando datos de economía, ¿no? Y claro, cuando miramos la economía de Irán, que tiene casi 90 millones de habitantes, nos sale, claro, una renta per cápita que es muy baja en comparación a otros, ¿no?, de la zona y países que, digamos, de la potencia militar que tiene Irán, ¿no? Hablamos de 3.800 euros de PIB per cápita, que es muy poco para los estándares de un país como tendría que ser a lo mejor Irán, ¿no? Es decir, lo digo porque, por ejemplo, Israel tiene un PIB per cápita de 50 y pico mil.
Lo digo para que veamos un poco la diferencia. Es cierto que tiene algo que no tiene, por ejemplo, Irak o que no tiene a lo mejor Siria o Jordania, que es una sociedad más urbana, industrializada, ¿no? Y con un nivel de estudio superior. Pero por ahora esta economía tan baja puede ser un problema para los ayatolás. Es decir, cómo gestionan que gasten en armas en un proceso de nuclearización tal y su sociedad no viva mejor. ¿Cómo pueden movilizar eso? Irán tiene petróleo, tiene agua y tierras fértiles, tiene diversos recursos naturales de muy diversos tipos, tiene, como tú acabas de decir, una población preparada y tiene ya cierta cultura industrial y experiencia en manejar manufacturas muy diversas no petrolíferas, pero claro, tienen el régimen que tienen. Uh-huh. Y entonces ahí hay un tope ya estructural que, ¿por qué no pueden subir más? Si tienen escuelas, tienen buenas universidades, tienen buenas... Sí, pero es que el sistema político ya no les deja subir más y además la gente, cuanto más gente preparada hay, más gente hay que ya pasa del sistema del gobierno. O sea, se puede hacer un paralelismo con lo que pasó en España bajo el gobierno franquista. O sea, la Iglesia Católica apoyaba la dictadura de Franco, al menos hasta el Concilio Vaticano II, y a medida que la población española se fue industrializando y se fue desarrollando económicamente a partir del Plan de Estabilización de 1959, la mentalidad fue cambiando en torno al estatus de las mujeres, en torno a la cultura, en torno al laicismo, en torno al poder de la Iglesia en la sociedad, y eso permitió que cuando muere Franco, España pase a una democracia estable y a partir de ahí se consigue un desarrollo económico-industrial que ya empieza a ser mucho mayor que el que había bajo la dictadura de Franco. Aquí, en cambio, siguen atrapados en un sistema dictatorial, y además un sistema dictatorial religioso, clerical. Entonces, ya han llegado a un tope estructural. Con el sistema que tienen ya no pueden subir más. Claro, se puede decir, no, es que esto es un disparate, son fantasías, un sistema fuerte, dictatorial, donde el régimen mande con ciertos lo que hace falta para que el país esté bien ordenado. Vale. Irán empezó el programa nuclear en el año 2000 para construir armas atómicas. Claro, han tenido muchos problemas, sanciones, obstáculos, sabotajes, atentados, asesinatos de científicos, sabotajes informáticos, sanciones económicas, boicots comerciales, pero hoy estamos ya en 2024 y todavía no han conseguido el puñetero trasto. Es que realmente no se trata solamente de conseguir refinar uranio hasta un cierto nivel de pureza con unos maquinaria más o menos unas centrifugadoras más o menos artesanales o rudimentarias. Es que luego hay que hacer una serie de ajustes y cálculos matemáticos de extremada precisión y ahí los científicos y los técnicos iraníes ya no llegan. Si no lo han conseguido en 25 años, no creo que lo consigan otros 25 ni mucho menos, ¿sabes? Tendrían más posibilidades, pero mientras esté el régimen actual, mientras esté el sistema mental e intelectual actual, pues ya no pueden subir más de ese nivel, ya no pueden conseguir una renta per cápita mayor y ya no pueden conseguir un desarrollo tecnológico más avanzado. Fíjate, por ejemplo, el avión de combate más avanzado que tiene Irán es simplemente una copia, un refrito del Northrop F-5 que data de la década de 1960, un avión que estuvo en servicio en las Fuerzas Armadas Españolas precisamente por esos años, en los 70. No, y todavía sigue el F-14 Tomcat. Todavía sigue ahí. Sí, claro, porque es lo que pillaron de la época del SA y lo mantienen recauchutado como sea, pero han intentado desarrollos propios y lo que han hecho sacaron con gran publicidad, este es nuestro nuevo avión de cuarta generación. Pero ese es un Northrop F-5 con alguna chiribita adicional. Le han puesto otra capa de pintura, pero es el Northrop. O sea, se llama el GESA Saques, ¿no? Es ese. No. Sí. En Internet circula una lista, incluso está en la Wikipedia, si en inglés se sabe buscarla, de equipamientos militares fabricados por Irán. Y es una lista que a cualquiera que no le caiga bien Irán da miedo verla. Es que es larga. Claro. Luego empiezas a mirar y ves que muchos son prototipos que todavía no están en funcionamiento y que otros son simplemente refritos de armas o de diseños más o menos antiguos de americanos o de otros países. Pero aún así, la capacidad manufacturera militar que tiene Irán en armas convencionales es muy superior a la de todos los países árabes juntos. Sí. Más que cualquiera.
Aquí hablan del Su-35, pero el Su-35 será comprado, pues no hecho por ellos, que es muy distinto. Es decir, una cosa es hacer y otra es comprar. Sí. No, cuando decía que es el avión más avanzado, me refería al desarrollo autóctono del sí, país. propio, sí. Realmente ellos han sido capaces de tu ingeniería y saben manejar, incluso mejorar el vetusto Northrop F-5 Freedom Fighter, bueno, que pero entonces. El Su-35 cuando llegue hablemos, ¿vale? Porque yo ya vi vídeos hace poco de unas lanzaderas Pantsir, sistemas Pantsir con camuflaje de desierto en Ucrania. Eran los que iban a mandar para Irak, que habían hecho un pedido de 35 y no llegaron todos porque los están enviando para el frente. Es decir, los Su-35 a lo mejor no llegan para esta. Vamos a ver, yo creo que dijimos todo más o menos. Vamos a ver preguntas de la gente. Sí, bueno, yo quería apuntar una cosa que para indicar simplemente el grado de deterioro de la población del régimen de iraní. O sea, hace poco tiempo, pero un momento tengo aquí la fecha, en el noviembre de 2022, la selección iraní fue eliminada del Mundial de Fútbol. Y en Irán el fútbol es un deporte de masas. O sea, la afición al fútbol que hay en España parecemos unos aficionados comparados con Irán. Y en Irán el fútbol es el deporte rey. Incluso las mujeres se disfrazaban de chico para poder ir a los estadios que no les dejaban entrar. Hasta que se cambió la ley, se creó un graderío separado para ellas. Bueno, pues en cuanto la selección iraní fue eliminada del Mundial de Fútbol, la población se echó a la calle para protestar, para celebrar la derrota de su equipo. Sé que parece que el mundo está al revés y que el sol ha salido por el oeste, pero eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque la selección iraní se había solidarizado con las protestas populares por la muerte de Mahsa Amini y se negaba a saludar durante el himno nacional iraní, hasta que los ayatolás les coaccionaron amenazando a sus familias. Así que cuando la selección iraní fue derrotada, pues lo vieron como una derrota no de su equipo de fútbol, sino como una derrota del régimen. Si están dispuestos a pisotear el fútbol para echar pestes del régimen, o lo que pasó hace pocos días, que se pidió un minuto de silencio por los líderes de los guardianes de la revolución que habían muerto en el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, y lo que la gente se hizo fue ponerse a chillar, silbar y patalear durante ese minuto de silencio. Realmente el gobierno iraní ya ha perdido la partida y se sostiene solamente sobre las bayonetas. Sí. Y los que, si no, son los que viven muy bien con el régimen, que seguirán apoyándolo. De hecho, una muestra, ¿no? Para mí, dice por aquí Rómulo que no todos los países pueden hacer un caza, cierto, pero es que no se ponen a hacer un caza. Es decir, si no puedes, no te metes. España no se puso a hacer un caza a día de hoy porque no puede. Se une a un proyecto que es el Eurofighter, hizo el Eurofighter con otros países. Nosotros hicimos nuestra parte, no vamos de gallos haciendo algo que no sabemos, ¿no? Eso es algo que funciona en el mundo así. Pues vamos a ver algo que muestra que un país va de gallo cuando no llega a chachi, ¿no? Esto es algo muy típico, que es esto, que es la presentación, en teoría, de un nanochips, un chip de última generación, de cálculos cuánticos, ¿no? Que tenía Irán. Y todo muy bien, ¿no? La gente estaba emocionadísima, tan emocionada como el F-35 israelí derribado con una bomba nuclear, la gente flipando ahí en estéreo, hasta que un aficionado a los videojuegos dijo, pero si eso es una placa base, es una tarjeta gráfica, ahí va, os pongo el modelo, valorada en 700 euros, que no lo hicieron ellos, es una Gigant Third Think 7000 y vale 713 euros en Amazon. Si alguien la quiere, por favor, pongo un enlace de compra. Pueden hacer un sistema cuántico como lo tiene Irán. Aquí voy a poner la foto, pues acaso alguien duda de mí, porque claro, hay gente que solo hace caso a lo que no hay pruebas ni fotos, ¿no? Pero mejor que no lo hagan, o sea, que alguien se confunde y piense que están haciendo contrabando de armas para eso. Claro, ahí tienes la tarjeta gráfica con el gran ordenador de cálculo cuántico que mandaría los misiles iraníes a la estratosfera y los volvería tal, y después la verdadera tarjeta causa, que es una tarjeta gráfica que compran, cierto, en el mercado negro, lo más seguro, porque eso está sancionado, seguro que Irán no puede comprar esto para su ejército, pero lo compra. Esto es lo que pides por Amazon, lo que te llega, ¿no? Pues ahí tenéis.
una muestra más, ¿no?, de que no todo es tan fácil, ¿no?, como mostrarlo en un desfile, ¿no? En un desfile puedes mostrar muchas cosas, ¿no?, pero en realidad, vamos a ver, ojalá yo desde mi punto de vista no tengan arma nuclear, porque para mí es un peligro este régimen con un arma nuclear, no solo para Israel y Arabia Saudí. Y es que se toman muy en serio el armamento atómico porque tienen, disculpa un segundo, han ido creando durante años una serie de complejos subterráneos muy grandes, defendidos por muy numerosas baterías de misiles, donde se puede hacer el lanzamiento de sus propios misiles balísticos. De hecho, ya tienen preparado el arsenal nuclear. Lo único que falta es la cabeza atómica que haga boom, o sea, para colocarla en la punta del misil. Ya tienen las instalaciones subterráneas, en los silos ahí que parecen de película norteamericana de la Guerra Fría, con grandes complejos subterráneos dentro de enormes montañas que, a ver, como tú no le eches una bomba atómica de 50 megatones, eso no lo revientas. Y es que realmente tienen una capacidad industrial y manufacturera grande que han aplicado durante años y ya tienen todo listo. A ver, estarán diciendo, bueno, ya estamos separados, a ver, ¿cuándo vienen tu a poner las cabezas atómicas para armar los misiles? No, pero de momento, claro, es lo que te decía antes, los regímenes totalitarios tienen que basarse muchas veces en la fanfarronada. Y algunos pueden llenar el traje de la fanfarronada mejor que otros. La Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin podían hacerlo muy bien. La Italia de Mussolini no tanto. Y el Irán de los ayatolás, pues digamos 50-50. O sea, realmente pueden hacer algo bastante convincente. Pero a veces se les ve el plumero, como en esta historia de la placa base. No, esta es la placa base, pero las tarjetas gráficas no es broma eso, porque toda la IA, todo esto que ahora se está modernizando con las IA, funciona con tarjetas gráficas. Tiene una forma de cálculo en a ver si lo entiendo. Las memorias funcionan una tarea, después otra, una tarea, después otra. Y se dieron cuenta que las tarjetas gráficas funcionaban haciendo varias tareas a la vez. Entonces, para las IAs comenzaron con memorias y se dieron cuenta que era mejor meter tarjetas gráficas y es ahora la importancia que tienen las tarjetas gráficas. Y de hecho la Nvidia subió en bolsa un montón porque se está aplicando no para videojuegos, sino para IA. Y es cierto que los ejércitos le dan mucha importancia a estas tarjetas gráficas de videojuegos porque, si te acuerdas, la PlayStation 3 durante un momento la quisieron limitar las exportaciones porque valía para dirigir misiles. Eso fue en aquel momento la Play 3 que tuvo su problema de exportaciones muy grande. Este es un tema en el que me estoy empleado a quedar pasado y tengo que esforzarme en mantenerme al día porque es un poco ahí sigo con el DVD de disco grabador fijo y entonces ahí tengo que actualizarme un poco más. A ver, aquí Borja sabe mucho de esto. Las tarjetas gráficas, que lo conozco, servían porque son eficientes para operaciones de punto flotante, es decir, operaciones que suelen ser costosas como divisiones, factorización de números primos, etc. Gracias. Pues eso, para computación secuencial frente a paralizada, justo eso. Y en Irán siguen con el rollo de que no, es que no podemos perder el control de las mujeres. O sea, ¿cómo vamos a conseguir el mayor peligro es mantenernos en el poder si ni siquiera nos obedecen nuestras mujeres? Y todavía hay una parte del apoyo social al régimen de los ayatolás que sigue diciendo, no, esto de la democracia y libertad está muy bien, pero mi mujer tendría derecho al voto y tendría derecho al divorcio y ya no podría decirle tú a la cocina a fregar, cállate. Pues entonces mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante y hay cómo explicarlo sin que nadie se metiera a la cabeza. Normalmente las mujeres son el factor de conservación de las sociedades, es decir, las mujeres transmiten los valores de una sociedad y normalmente son más conservadoras que los hombres. En muchos lugares. Aquí en España pasó cuando se hizo el voto femenino, sabes que hubo ahí un pequeño desajuste porque las mujeres eran más conservadoras que los hombres. Eso puede depender de muchas circunstancias. Y, por ejemplo, en la Segunda República Española, cuando se concedió el voto a la mujer, sí, inmediatamente después ganó la coalición de derechas dirigida por la CEDA y por José María Gil Robles. Pero los expertos en temas electorales dicen que lo realmente decisivo en 1931, 1934 y 1936 fue que los partidos de izquierdas o de derechas concurriesen por separado o formasen grandes coaliciones. La CEDA en el 34, el Frente Popular en el 36, y que en realidad cuando las mujeres consiguieron el derecho al voto en la Segunda República,
el porcentaje de voto entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas no se modificó en lo sustancial. O sea, realmente no hubo una avalancha de votos femeninos de derechas para el señor Gil Robles, que era muy guapo y muy simpático, ¿no? Y luego también muchas mujeres pues eran de los grupos más radicales de izquierdas. Pero sí, realmente las mujeres custodian el hogar y entonces en muchos casos, en muchos periodos históricos y muchos lugares han sido, digamos, la fuerza conservadora del marido va a hacer la revolución y la mujer se va a la iglesia a ayudar al cura a escapar antes de que su marido y sus amigos vengan a escabechinarle con la guillotina. Eso realmente Sí, por eso digo que a lo mejor ellos tienen miedo a eso, que saben cómo funcionan las sociedades realmente, ¿no? ¿Quién manda en casa? Pues. Pero aquí realmente se está viendo que las mujeres se están posicionando en contra del régimen y arrastran consigo a los hombres. Y eso es el verdadero peligro. O sea, ¿para qué nos sirve tener sujetas a las mujeres si las mujeres ya están revolucionadas? Sí, sí. Y encima revolucionan a los hijos y a los hermanos y a los novios. Sí, sí. Pues vamos a ver preguntas de las que hay por ahí. Decían por ahí antes que, bueno, cuando dije que lo llamaron república en vez de califato, decían que los chiitas no tienen califato. Bueno, hubo un califato, que es el califato fatimí, que era chiita. O sea, sí que tienen califato. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen capacidad de crearse un califato a día de hoy. Sí, apuntar aquí una cosa, es que el chiismo no empieza como una herejía religiosa que se discuten por dogmas, sino que empieza como una rebelión política. El Shiat Ali es el partido de los que dicen que Ali debe ser heredero legítimo al trono. Y si él ha muerto, pues sus descendientes, los imanes, que son 12, hasta que el último muere sin descendencia. Y entonces se crea el mito de que no ha muerto, sino que se ha escondido para volver algún día de forma milagrosa. Entonces es un sistema monárquico basado en una sucesión dinástica de los descendientes de Ali. Pero poco a poco, como son el grupo disidente, pues acaban acumulando divergencias doctrinarias con los califas omeyas y abásidas, que son sunitas. Y entonces se convierte en un grupo religioso distinto, el chiismo. Sí. Para aclarar, claro. Sí. Vamos a ver ahora qué preguntas tenemos por ahí. Vamos a ir haciendo alguna. ¿Cuál es la situación de las minorías étnicas y religiosas en Irán? Bueno, algo ya hablamos, pero bueno, si quieres un poco aumentar en ese tema. Bueno, los judíos son un puñado, hacen todo lo posible y lo imposible para ser invisibles y se les deja en paz. O sea, es una cifra prácticamente testimonial. Cristianos, sobre todo armenios o de grupos orientales como nestorianos, hay una cantidad pequeña, se les considera inofensivos, entonces no tienen plenitud de derechos, están estorbados de forma diferente, pero se les deja en paz y ellos procuran no organizar protestas para que no atraer sobre sus cabezas más represión, de modo que viven relativamente tranquilos. Los árabes, ya hemos hablado del tema, los azerbaiyanos también están extrañamente tranquilos, veremos qué sucede con ellos dentro de algunos años. Los baluchis son un grupo muy pobre, se quejan de que no reciben reinversiones de ningún tipo, de que no se benefician de las rentas del petróleo, porque el petróleo, casi todo el petróleo de Irán, sale de las aguas del Golfo Pérsico y de la franja costera. Los baluchis ocupan la franja fronteriza con Pakistán y Afganistán, entonces son una zona bastante grande, son más pobres que ratas, están descontentos con eso y recordarás que hace poco hubo ataques militares mutuos de que Pakistán lanzó ataques militares a gran escala dentro de Irán y Irán devolvió la moneda, pero nada, todos amigos, porque los que están recibiendo los palos son los baluchis de ambos bandos. O sea, es una jugada más digamos, los baluchis que están en un lado son como populares más laicos y los que están en otro son más integristas islámicos, ¿no? Pero es así. Más maquiavélico todavía. Sí. Yo les doy palo a los baluchis de mi lado de frontera, pero instigo bajo mano a los otros para que vayan al otro lado. Sí. El país de al lado para que monten al alboroto. Sí. Y el país de al lado me devuelve la jugada de la misma manera, hasta que se sucedió esto. Entonces, los baluchis tienen una insurgencia que se beneficia de que pueden pasar de un país a otro, de Afganistán a Pakistán, de Pakistán a Irán y de Irán a Afganistán, y tomo las redes del contrabando de narcóticos desde Afganistán, que ellos no se dedican a ese negocio, pero se apoyan en esas líneas clandestinas. Y por último, los kurdos. Los kurdos están a palo seco un día sí y otro también, y son el grupo más contestatario étnico, la minoría étnica más contestataria dentro de Irán. Y están además, se les pega con mucha más fuerza porque los kurdos de Irán, pero los de Irak
y los de Siria ya han conseguido de facto cantones propios que son de facto independientes, aunque por suerte para Irán y para Turquía están divididos entre sí por faccionalismos, caudillismos e incluso dentro del Kurdistán iraquí están la familia Barzani y otra familia, también no me acuerdo su nombre, que son, digamos, los señores feudales tradicionales que copan el caudillismo y se pelean entre ellos por el reino supremo. No hay una gran coalición kurda que agrupe a los kurdos de Irak y de Siria y les vaya creando un protoestado independiente. Pero en Irán la situación de los kurdos se ve con gran preocupación y entonces se utiliza el mecanismo habitual para resolver todas las preocupaciones ahí así por haber, que es mano de santo. Después hay los iraníes también, perdón, los iraníes, los sunís, dentro de, bueno, muchos son baluchis, que está el famoso Daesh, ¿no? El Daesh Khorasan o ISIS-K, ¿no? Sí, el grupo, el Estado Islámico, que ya no es el mismo Estado Islámico que conquistó partes de Siria y de Irak. Es una franquicia, digamos. Sí. Han cometido atentados salvajes, pero realmente sus capacidades no son muchas. Entonces, ¿de dónde han salido? Pues son... Pues realmente hay algo extraño y podrían estar ayudados bajo mano por agentes provocadores de otras potencias para meter el palo en el avispero. Pero los baluchis no están mucho por el Estado Islámico, hombre, algún baluchi hay, pero el Estado Islámico es fundamentalmente árabe. Entonces, los principales sospechosos de ayudar al Estado Islámico dentro de Irán serían las minorías árabes del Juzestán, que algunos de ellos podrían estar más descontentos o más radicalizados y pensar que tienen la capacidad de prenderle fuego a todo. No lo tienen, no son los suficientes, son demasiado pocos. Sí. Después están los zoroastristas, ¿no? Que es la religión, ¿no?, tradicional de Irán, que todavía queda menos de un 1% de la población que lo tiene, pero bueno, tiene un perfil muy bajo, ¿no?, para evitar, ¿no?, que haya persecuciones. Es decir, hay cierto respeto a ellos, aunque no son creyentes del libro, o sea, algo extraño, ¿no? Pero sí que sigue habiendo cierta presencia, ¿no? Según algunos teólogos islámicos, como ellos tienen un texto sagrado que es el Zenadesta, pues también serían una religión del libro, como los judíos y los cristianos. Y eso justificaría que se les deje en paz. Pero la mayor parte de los zoroastrianos han huido hace mucho tiempo a la India. Sí, a la India. En Bombay viven, sí. Y hay otro grupo religioso dentro de Irán que es una secta post-islámica surgida en el siglo XVIII, que son los bahá'íes. Es un credo que se ha expandido mucho fuera de Irán, pero que en Irán están tradicionalmente represaliados y despreciados, o sea, como se despreciaba antes a los gitanos en España, solo que mucho peor. Se dice, por ejemplo, que un día Mohamed Reza, el fundador de la dinastía Pahlaví, entró en un cuartel militar y dijo a gritos: ¿dónde están los soldados bahá'íes? Que son todos unos... Y utilizó varios sinónimos desagradables para indicar a la gente que es homosexual, lo que en Irán es un insulto realmente tremendo. Y la tropa bahá'í tuvo que dar un paso al frente, tuvo que aguantar que les llamasen de forma muy grosera insultos que otra persona en Irán no toleraría sin sacar la navaja o la espingarda, o lo que tuviera a mano. Y es el sistema habitual de tratarles. No se les ha exterminado ni perseguido, pero se les ha discriminado, y es que realmente los ayatolás chiitas no entienden, no les cabe en la cabeza a esa gente, porque esa gente era musulmana. Pero en un momento dado, pues llegó un predicador que predicó nuevas doctrinas que en teoría se basaban en el Islam, aunque en realidad ya es una religión que ha divergido mucho del Islam y ni siquiera hacen la predicación a la Meca, que yo sepa. Tampoco hacen la profesión de fe de que Dios es el único Dios y Muhammad es el profeta de Dios. Y son gente que ha apostatado del Islam y ha creado una religión distinta, y de momento a nadie se le ha ocurrido, no, la solución es matarlos a todos y a las Santas Pascuas, pero procuran también mantener la cabeza baja y que no se acuerden de ellos. Esto que estáis viendo es unos centros más importantes de los bahá'í que está en Israel, en Haifa. Sí, allí hacen alarde de tolerancia para estos grupos post-islámicos. Sí.
pero persiguen a los cristianos palestinos porque son palestinos antes que cristianos. No, es por eso, más bien. El tema va por eso. Pues, pero es interesante este grupo, ¿no? Digo porque sea una quinta columna también ahí que pueda haber esa opción. Pues. No, es imposible que esta gente sea partidaria de los ayatolás con el modo que está en su país. Pues. Eso, por eso. Digo, que sean quinta columna a favor de Israel, digo, no a favor de los ayatolás. Pues. Vamos a hacer una pregunta más. ¿Es un país mayoritariamente tribal? No, en absoluto. Yo creo que tiene una civilización milenaria, no puede ser. No. El elemento tribal todavía tiene alguna influencia residual en países como, por ejemplo, en Irak, en algunas zonas, o en Libia, en Somalia también, aunque es más bien clánico que de tribal, pero en Irán no. Irán es un país que está ya mucho más avanzado en esos aspectos y su sistema político, social, su mentalidad es claramente post-tribal. Y las estructuras familiares tienden a evolucionar hacia la familia nuclear de estilo occidental, o sea, padre, madre e hijos pequeños, y luego el hijo adulto ya que es su propio cabeza de familia y al padre le debe respeto y reverencia, pero ya no tiene que obedecer sus órdenes, como sucede en el sistema de familia extensa que domina en gran parte del mundo islámico, donde el hijo ya adulto, casado y con sus propios hijos, tiene que seguir inclinando la cabeza y decir, sí, papá, sí, padre, lo que usted diga. Y esto se traduce luego en el sistema político, donde el gran padre, el patriarca supremo, es el presidente del país y no se le puede discutir. Y así ha caído la democracia en Túnez, un país del que podríamos hablar algún día, pero eso ya es para otro tema, para otro asunto. Bueno, aquí pregunta Enrique que si le estamos baneando, que yo sepa si puedes escribir texto en el chat, no estás baneado. Yo te veo el chat. En preguntas por lo menos escribes, no sé en el resto si estás escribiendo algo, escribe algo en el chat ordinario a ver si aparece. ¿Podrías explicar un poco el problema de la heroína y el narcotráfico en Irán? Es decir, hay un problema con la frontera en Afganistán, ¿no? Y ahí hay mucho tráfico en esa zona. Sí, es una fuente de tensión permanente que ha llevado a choques armados de cierta magnitud entre ambos países, independientemente de quién estuviera al mando, los talibanes, el gobierno pro-occidental o la monarquía de Durrani hasta 1973. Afganistán es uno de los principales productores de amapola del mundo y de ahí se extraen los derivados para fabricar toda clase de sustancias narcóticas. Y el contrabando de esas sustancias, bueno, pues tiene que salir de Afganistán, es un país sin costa, entonces una de las rutas va hacia Pakistán. Ahora debe haber rutas hacia Asia Central, pero antes estaba bloqueado por el Imperio Soviético. Y otra ruta tradicional importante es a través de Irán. Y en la época del Shah había tanta corrupción que se decía que incluso el propio Shah o su familia estaban pringados y sacaban tajada de estos tráficos. El gobierno islámico de los ayatolás ha intentado reprimir con dureza este tema de las drogas y del contrabando. Y como los contrabandistas mueven mucho dinero y tienen mucho armamento, ha llegado a haber choques armados de cierta magnitud. Y el servicio en la Guardia Fronteriza en esta zona se considera uno de los más peligrosos de todas las fuerzas de seguridad de Irán. Más incluso que te envíen a Siria o a Irak, o a Yemen para esos días. Ahí tiene ese problema que es muy importante, pero después hay otro problema que es con Afganistán, que es el propio Afganistán el que, bueno, hay una presa que está construyendo el gobierno talibán de Afganistán que redirige, ¿no? El agua para regar las plantaciones de amapola, ¿no? Entonces, claro, hay un problema derivado también que es el del agua, ¿no? Pues vamos a ver más preguntas. Si Irán se democratiza, ¿volverán los países árabes en contra de Israel? A no ser el primero una amenaza, ¿se radicalizaría Arabia Saudí contra Israel a no poseer un enemigo común? ¿Me repites la pregunta? Que me entendí bien. O sea, ¿qué es lo que... Bueno, básicamente, si Irán se democratiza, si Irán Irán desaparece... Sí, al Irán democratizarse y no tener un enemigo común, Arabia Saudí e Israel, ¿puede que el enfrentamiento vuelva entre Israel y Arabia Saudí? Bueno, ahora el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí es
religioso. Recomiendo a todos un artículo que escribí para el Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre este aspecto. Irán, Arabia Saudí, una posible nueva guerra fría. Pero Arabia Saudí es un país totalmente antidemocrático. El gobierno saudí ha hecho todo lo que estaba en su mano y ha gastado todo lo que hiciera falta, sin tasa, para asegurarse de que las opciones no democráticas prevaleciesen en Túnez, en Egipto, en cualquier otro país. Si Irán se convierte en un Estado democrático, va a seguir siendo un Estado chií, aunque sea un país más laico y más relajado en el tema de creencia religiosa. Y encima va a ser una democracia, o sea, va a ser peor todavía, o sea, va a ser como si se juntan el tifus y el SIDA. ¿Sabes? La enemistad entre saudíes e iraníes no solamente no se disolvería, sino que sería muchísimo más intensa. Y porque los saudíes querrían a toda costa, como fuese, a costa de lo que fuese, asegurarse de que desapareciese la democracia de Irán. Además, un sistema democrático, aunque al principio podía ser inestable y llevar a una época de turbulencias, al final favorecería el desarrollo científico, cultural y también, por tanto, industrial, económico y, por lo tanto, militar de Irán. Ahora mismo, Irán tiene una superioridad industrial, económica y militar bastante clara sobre los saudíes y sobre todos los países árabes del Golfo Pérsico coaligados. Si encima se cambia el régimen a un sistema democrático y se consigue que el sistema democrático sea mínimamente estable, el país empezará a florecer y en menos de una generación la superioridad iraní sería prácticamente apabullante. O sea, incluso aunque Israel y Estados Unidos acudiesen allí con fuerzas, Irán podría plantearse, no, nosotros somos el nuevo hegemón regional. Y ahora, saudíes, besadnos los pies. Espera, que tengo ahí un poema aquí. Vamos a más cosillas. Más preguntitas por aquí. ¿Podría Irán fomentar un golpe de Estado en Irak, además de aliarse con Turquía en contra de los kurdos? Bueno, ahí Turquía, yo creo que no se iba muy bien con Irak, o sea, con Irán. No, hay tensiones, pero por común, que son los kurdos, pues sí, podría haber acción. Y a mí nos sorprendería que, bajo mano, sus servicios de espionaje lleven tiempo intercambiando información. Un golpe de Estado en Irak, pues, hombre, en Irak ya lo han hecho. O sea, ha sido un golpe blando, pero han intrigado, presionado, agobiado, sobornado y amenazado para que suban al poder siempre los grupos que estén de su parte o que estén más sujetos a su influencia, independientemente de quién gane las elecciones. Y cuando un clérigo chiita local, Muqtada al-Sadr, un individuo de cuidado en muchos aspectos, un antiguo pájaro de cuenta, intentó mostrarse nacionalista e intentó ser su propio jefe al margen de los ayatolás iraníes, se le obligó a desbandar su milicia armada y se le obligó a renunciar a intentar ocupar el poder por vía electoral, independientemente de que con los escaños se consiguiese en elecciones libres. Pero esto está provocando una reacción hostil entre la población chiita del sur de Irak. Sí, está muy bien que nos hayáis ayudado a quitarnos de encima el dominio de la población sunita, que eran el 20% de toda la población de Irak, no más. Pero queremos crear nuestro Estado independiente y luego seremos buenos amigos y aliados. Pero no vamos a ser vuestros títeres. Y el clero chiita de Irak, cuyo líder reconocido es el ayatolá Ali Sistani, no acepta el dominio jerárquico de los chiitas, de los ayatolás de Irán, y tampoco, y este es un punto decisivo, tampoco han aceptado nunca la doctrina jominista del Velayat al-Faqih. No la dan por válida y eso es la gran separación y eso es lo que impide que Irán, vale, sí, tienen mucha influencia, tienen prácticamente con esta satélite, pero realmente no tienen el control total del país y es muy difícil que lo consigan. Sí, sí. ¿Puede haber una democracia en Medio Oriente? ¿Los valores del Islam no son opuestos a la democracia como nosotros lo entendemos? Yo he seguido esa línea de análisis mucho tiempo hasta que comprendí que era una pista falsa. En realidad, cualquier religión monoteísta es incompatible con el sistema democrático.
Y si nosotros somos democráticos es porque ya no somos católicos como lo éramos antes. Puede que sigamos siendo nominalmente cristianos católicos y vayamos a la iglesia los domingos, pero en la práctica ya no hacemos ningún caso de casi ningún mandato religioso y reaccionamos de forma bastante desabrida cuando la iglesia intenta decirnos que se puede hacer o no hacer tal cosa y que la legislación civil tiene que ser así o así. Seguimos cerrando la boca y... Bueno, yo comparto en parte, pero hay una cosa que me parece que es lo que manda. Sí. Es más bien la separación Iglesia-Estado lo que marca esa posibilidad. Es decir, no el hecho de que una persona sea practicante o no, sino la separación entre Iglesia y Estado. Y si eso se produce, perfectamente puede haberlo. ¿No? Otra cosa es que después hay mentalidad. De entrada, lo que se intenta impedir el Islam es que haya cualquier separación entre la Iglesia y el Estado. Claro. La Iglesia, entre comillas, porque no en muchos países islámicos no hay una jerarquía organizada religiosa como hay en el cristianismo. No, es que la expresión Iglesia-Estado es europea. Sí, no existe. Pero el verdadero factor decisivo es la estructura familiar. Una estructura familiar clánica extensa con patriarcal, un patriarcalismo fuerte, que no es el dominio solamente de los hombres o las mujeres, sino el dominio del macho alfa, el patriarca, sobre todas las mujeres y todos los demás hombres de la familia. Esto es lo que existía en muchas religiones del sur de Europa católicas hasta hace prácticamente una generación. Y ahí entonces no es posible que funcione una democracia. Y la religión monoteísta encaja porque Dios es el patriarca cósmico que justifica el dominio del patriarca en el mundo material. Y es lo que decía Edmund Burke en Gran Bretaña hacia 1800 para oponerse a la Revolución Francesa, que todo el mundo tenía que ser conservador porque así todo el mundo podía ser un déspota y un rey sobre sus esposas, sus hijas, sus hijos, sus criados y sus empleados y sus apaceros. O sea, todo el mundo podía ser un caudillo. Todo el mundo excepto todos los demás, porque a menuda lista has hecho. Y esa es la cuestión en el mundo islámico. Las posibilidades de democracia dependen de que las estructuras familiares evolucionen a ser menos patriarcales y más familia nuclear, padre, madre, hijos pequeños, como en Occidente. Y eso es Occidente, yo creo que lleva mucho siendo así. Es decir, el clan como tal en Occidente desapareció hace mucho ya. Yo creo. Sí. Es una de las razones. En Andalucía, sí. Todavía en los años 50 todavía tenía mucha fuerza ese tipo de estructuras familiares y todavía tiene algo de inercia en algunas regiones. Pero en el mundo islámico esta evolución va mucho más avanzada. En Irán van mucho más avanzados. En Turquía y en Túnez también. Y esos son los países que, aun con ciertos fallos y problemas, serán las primeras democracias de Oriente Medio. Pero cuando sean democráticos, podrán crear ejércitos mucho más poderosos con economías más avanzadas, tecnologías más sofisticadas y también podrán crear ejércitos no solamente más grandes y más armados, más potencias, sino mucho más eficaces. Y entonces a esos el Estado de Israel ya no les podrá derrotar. Porque eso algún día tendríamos que hablar de los ejércitos árabes y de por qué han perdido todas las batallas contra los israelíes y contra prácticamente todo el mundo durante los últimos 90 años. Eso es tema para otro programa. ¿Qué porcentaje de paro hay en Irán? Bueno, a ver, es que eso es muy relativo también, porque aquí los fijos discontinuos no cuentan como parados. O sea, digo la verdad es que no. Espera, a ver si lo cuento. Nada, un 8% y un 7%, no es mucho. No es mucho. Y en los menores de 25, un 23% de paro. No, pero claro, las situaciones de precariedad laboral. Claro, justo. Eso a mí no me vale como... Laboral, inseguridad. Y luego también que en muchos casos pues hay un elemento de que el empleado no puede protestar porque en muchas ocasiones el empresario tiene conexiones con los Basiji y a ver quién le lleva la contraria a ese hombre. Sobre todo, el verdadero problema de Irán no es el desempleo, sino el bajo nivel de sueldos, el elevado coste de la vida y otros problemas de carestía básicos que son los que provocan el descontento de la gente. Pero trabajo realmente no es un problema, al menos por ahora. Sí.
En Macrotens, Irán Unemployed. Vale, espera. Bueno, me salió eso, a ver si... Bueno, aquí sube un poco más, al 10%. Pues muchas gracias, Juanjo. Yo creo que podemos finalizar justo Sí, la pues duración. que sea más cercano a la verdad. Sí, Sí. sí, creo, Sí. creo que no se nos deja nada de tintero. Digo que tratamos todos los puntos importantes y hay más programas de Irán aquí en Melun Artis. El que hice yo sobre la Guardia Revolucionaria os puede servir para ampliar digamos, para conocer el arma represora y el arma casi legitimadora del régimen ahora mismo. Muy bueno, muy ilustrativo. Muy ilustrativo. Gracias. Intenté resumir, hay varios papers que leí en inglés y intenté explicarlo para gente como yo que sabíamos poco. Que es lo que hago siempre. Yo quiero aprender y lo cuento. Pues, Juanjo, muchas gracias. Espero que vuelvas pronto a Melun Artis a explicarnos algo más sobre Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿no? Porque al final Oriente Próximo podemos decir que es casi nuestro Magreb, ¿no? Porque nos quitaron el término, ¿no? El término que era Oriente Próximo para España, ahora es Oriente Medio. Y el Oriente Medio, que es Asia Central, pues ya no sé lo que es exactamente ahora. Pues, Juanjo, muchas gracias. Francisco, Y si quieres decir algo al público como despedida. Si quieres decir algo de despedida, Juanjo. No, gracias. Además, empiezo a tener problemas con mi conexión. Así que no, ya he visto todo lo necesario y además empiezo a tener problemas con... Ahora la tengo otra vez la conexión potente. Por un momento parecía que te había perdido. Nada, pues encantado de estar con vosotros y a ver si la próxima vez podemos hablar de algo más optimista y positivo de por qué se firmó la paz y cómo se consiguió firmar la paz o resolver algún problema, ¿no? En vez de que por qué hace todo boom otra vez. Sí, o hablar por lo menos de los acuerdos de Abraham que estén más o menos avanzados. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Juanjo, y me despido de todo el público, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya servido este programa para conocer mejor a Irán, la Persia de los ayatolás, ¿no? Un poco cómo funciona esta nación y también qué problemas internos tiene, que hace que el régimen se pueda radicalizar. Esto es algo que ya la historia nos demuestra, que los regímenes cuando tienen un problema se radicalizan. Muy pocos dan el brazo a torcer y lo que suelen es reprimir más a su población. Otras veces buscan una guerra que unifique a la nación en una causa común y, por desgracia, podemos decir que eso pasa muchas veces, las dos opciones, hasta que al final el sistema peta por la propia guerra a la que lleva a la sociedad, ¿no? Pues esperemos que no haya esa guerra por la población iraní, pero sí que caiga el sistema y caiga de una forma que no sea demasiado rápida, porque por desgracia eso implicaría lo más seguro que las divisiones internas del país llevarían a una especie de ruptura y guerra civil entre los iraníes, con ese mapa étnico tan complejo que os estuvimos explicando. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis vuestra obligación como belunarteros, que es dar a me gusta, compartir, suscribiros para que el canal llegue a más gente. Cada vez me explico menos por qué programas como el de hoy o con amigos, ¿no? Con grandes conocimientos no llegan a mucha gente y otros canales que cuentan mentiras como un F-35 derribado que nadie vio, con una bomba nuclear que nadie sabe dónde está, alcance el 500.000 de visualizaciones en 2 días y un programa que sí que tiene verdad, que sí que tiene conocimiento, no salga de los 2000. Lo que les divierte. Efectivamente, sí, pero el problema es que se lo creen. Si fuese solo divertirse. Si solo fuese divertirse, no hay problema ninguno. El problema es que creen que es verdad. Pues si es lo que vosotros queréis, calidad, dar a me gusta y compartirlo para que más gente descubra que el mundo no es ni gris ni negro, sino una gran cantidad de colores, muchos de ellos alegres. Y os invito a ver el lado positivo de la vida, ¿no? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.